Ernst Barkmann fue el soldado alemán que se hizo famoso durante la Segunda Guerra Mundial por sus acciones en Normandía al mando de su tanque Panther. Barkmann nació en Kisdorf, un pueblo del condado de Segeberg, en Holstein. Su padre era granjero y al graduarse de la escuela, Ernst siguió los pasos de su padre y comenzó a trabajar en el campo de la familia. Con el inicio de la guerra en 1939, Barkmann participó en combates junto con su regimiento en la invasión a Polonia, sirviendo como ametrallador de la 9ª Compañía del 3er Batallón. Se distinguió de los demás, por lo que fue ascendido a Rottenführer. Posteriormente fue herido durante la campaña y le fue entregada la Medalla de los Heridos en color negro. En octubre de 1939, su unidad pasó a formar parte de la división SS Das Reich. En mayo de 1940, Barkmann participó de la invasión de Francia y recibió la medalla de asalto de la infantería durante esta campaña. Ernst sirvió en la división durante la Operación Barbarroja y fue gravemente herido en Ucrania en julio de 1941. Pasó el resto del año recuperándose y recibió la medalla de los heridos en plata. Ya por el 42, Barkmann fue asignado como instructor en una unidad en Holanda con la tarea de entrenar voluntarios extranjeros. Barkmann solicitó ser transferido a la recién formada Armada Panzer de las Waffen-SS. En el invierno de 1942 al 1943 fue enviado de regreso al Frente del Este para unirse a la 2ª Compañía del 1er Regimiento Panzer de la 2ª División Das Reich. Al llegar al frente, Ernst fue hecho artillero del tanque Panzer III. Posteriormente, uniéndose la Das Reich al 2º Cuerpo Panzer de las SS. Durante las batallas de Kharkov y Kursk, Barkmann demostró ser un excelente artillero. Fue ascendido a Unterscharführer y hecho comandante de su propio Panzer III para la 3ª batalla de Kharkov, en la que liquidó varios blindados enemigos. Luego del fracaso de la Operación Ciudadela, mientras se dirigía rápidamente al río Meuse, la división luchó feroces batallas defensivas junto con la 3ª División SS Totenkopf. En agosto, Ernst fue transferido a la 4ª Compañía, equipada con los nuevos Panther-Ausf. Siendo un comandante de tanque, Barkmann fue responsable de la destrucción de muchos tanques enemigos. Durante el curso de estas operaciones, se le entregaron ambas clases de la Cruz de Hierro. La división de Barkmann, la Das Reich, fue transferida al oeste en 1944. La división fue movilizada al sur de Francia para enfrentar una hipotética invasión secundaria por el sur. Cuando se hizo claro que el principal esfuerzo aliado estaba en la invasión a Normandía, la división fue enviada al norte. El tránsito de la división hasta el frente estuvo marcado por fuertes ataques de cazabombarderos y ataques de partisanos. Barkmann y su regimiento Panzer no estuvieron involucrados en la masacre de Oradour-sur-Glane, perpetrada por otro regimiento de la división. La división finalmente llegó al frente en los primeros días de julio y fue lanzada al combate contra fuerzas estadounidenses cerca de Saint-Lô. Ernst, en su tanque Panther-Ausf, participó en intensos combates contra Shermans y M3 Stuarts en el Bocas. Operando con su pelotón o incluso solo con su Panther, aseguró causar importantes bajas a la ofensiva americana, destruyendo muchos tanques y vehículos blindados. En la conocida esquina de Barkmann, del 27 de julio, Barkmann se encontraba en su Panther, separado del resto de la compañía. Cuando trataba de reunirse con su unidad, fue alertado por soldados alemanes cerca de la aldea de Lelorey, quienes le dijeron que los estadounidenses estaban aproximándose con una gran columna de blindados. Barkmann puso su Panther bajo un grupo de robles, cerca de un cruce de caminos por donde los estadounidenses pasarían. Una vez que la columna apareció, Barkmann destruyó los 2 tanques Sherman que la encabezaban y un camión de combustible. Luego sacó de combate a 2 Shermans que habían tratado de sobrepasar al camión incendiado. Los estadounidenses solicitaron apoyo aéreo y estos causaron daños al Panther de Barkmann e hirió a 2 de sus tripulantes. Enseguida, fueron abatidos otros 2 Shermans que habían tratado de usar el ruido de los cazabombarderos para cubrir su avance hacia el flanco dañado del tanque de Barkmann. Mientras su tripulación reparaba el Panther, 2 Shermans más fueron destruidos. Finalmente, antes de retirarse, Barkmann liquidó un último Sherman. Sin embargo, ni una versión estadounidense menciona esta acción. Tampoco hay informes aliados sobre retrasos causados por los defensores alemanes en esa área. En ese enfrentamiento, que pasó a la historia como la esquina de Barkmann, se afirma que el tanque acabó con 9 Shermans y varios vehículos norteamericanos más, frenando el ataque de la columna blindada. Por sus acciones, se le entregó la Cruz de Caballero. Continuó su exitosa carrera y combatió en la Batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, ascendiendo a Oberscharführer, el rango que conservaría hasta el final de la guerra. En abril de 1945, luchó al sur de Viena, donde su Panther fue accidentalmente atacado por fuego amigo, causándole heridas a él y a otros tripulantes.
Más adelante, su Panther quedó inutilizado en un enorme cráter dejado por la explosión de una bomba y fue luego destruido por su propia tripulación. Ernst Barkman logró llegar a la zona británica de operaciones, donde fue hecho prisionero de guerra. Terminada la guerra, volvió a Kixdorf, su pueblo natal, donde fue por muchos años jefe de bomberos. Barkman sirvió también como alcalde del pueblo. Allí falleció el 27 de junio del 2009, a la edad de 89 años.